Ayobótico, espero que estés muy bien. Yo muy contento de que sigas aquí con muchas ganas de aprender. Así que bienvenidos a un nuevo video del curso básico de programación de MicroPython orientado a la ESP32. Manos a la obra. Ya que tenemos instalado Mu en la computadora y MicroPython en la ESP32, estamos casi listos para comenzar a programar. Y digo casi porque lo más importante cuando vamos a levantar un rascacielos es tener bases sólidas. Por lo tanto, en este video, antes de escribir la primera línea de código, vamos a hablar un poco sobre lo que es la sintaxis del lenguaje de programación para que más adelante no surjan dudas innecesarias. ¿Recuerdas en el video número 1 cuando dije Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel que ha ganado popularidad en los últimos años? Bueno, MicroPython es la versión de Python para correr en microcontroladores. Por lo tanto, la sintaxis de MicroPython será igual a la de Python. Sin embargo, MicroPython no puede implementar todas las librerías de Python. Es imposible exprimir una biblioteca de librerías tan grande como la de Python en placas de desarrollo que solo poseen unos kilobytes de memoria. Pero esto no quiere decir que no tengamos ninguna librería, ya que MicroPython posee versiones optimizadas de librerías estándar de Python para brindarnos una excelente experiencia de desarrollo. Entonces, antes de ir a la práctica, vamos a conocer un poco la sintaxis del lenguaje de programación y cómo implementarla según la norma PEP8. Comencemos por las variables. ¿Qué es una variable? Una variable no es más que un espacio para almacenar datos modificables en la memoria de un ordenador o un dispositivo. Ahora bien, las variables poseen un nombre y un valor. Según la norma PEP8, la forma correcta para declarar variables en Python es la siguiente. Debemos utilizar nombres descriptivos en minúscula. Si el nombre es compuesto, es decir, tiene varias palabras, estas palabras deben ser separadas por un guión bajo. Y debe tener uno y solo un espacio en blanco antes y después del signo igual. Veamos algunos ejemplos correctos e incorrectos de cómo declarar variables en Python. Un ejemplo correcto sería mi guión bajo variable espacio igual espacio 87. Como ven, es un nombre que está escrito completamente en minúscula, es un nombre descriptivo y es un nombre compuesto. Está compuesto por dos palabras y se respeta la separación con el guión bajo. También se respeta un espacio en blanco antes y después del signo. Así podemos hacer varios ejemplos correctos de cómo declarar una buena variable en Python. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo no declarar una variable en Python. Este ejemplo es incorrecto porque estamos utilizando letras mayúsculas en la declaración de la variable. ¿Qué tal si decimos, aquí voy a acumular varios errores? A ver, estamos utilizando letras en mayúsculas. De hecho, toda la variable está escrita en mayúscula. No estamos respetando el espacio en blanco antes y después del signo igual. Y otro ejemplo podría ser, en este mal ejemplo tenemos un nombre compuesto en el cual no estamos utilizando el guión bajo para separar las palabras. Estamos utilizando letras en mayúscula y estamos dejando más espacios de los acordados antes y después del signo igual. ¿Esto quiere decir que nuestro código nos va a arrojar algún error y no va a funcionar? No. Esto quiere decir que no estamos respetando la norma PEP8. Por lo tanto, nuestro código no es estandarizado. ¿Para qué se crea la norma PEP8? Simplemente para mantener el código Python limpio, estandarizado, mucho más legible y entendible. Entonces, nuestro código va a funcionar completamente bien, pero digamos que esto no es muy agradable a la vista, no es correcto. Esto de aquí no se ve tan bien como esto de aquí arriba. Así que para eso mantenemos la norma PEP8. Dijimos que una variable posee un nombre que la describa y un valor. Resulta que en Python este valor a su vez definirá el tipo de variable. Si has programado en otros lenguajes como C++, estarás pensando, ok, ¿y cómo le decimos a Python qué tipo de variable es? Bueno, resulta que no hace falta decírselo. Python detecta el tipo de dato ingresado y le asigna el tipo de dato a la variable. ¿Cómo así? Es decir, en otros lenguajes de programación como C++, debemos asignar el tipo de dato a la variable. Por ejemplo, digo que es una variable de tipo entero, variable, y le asignamos un valor.
Pues en Python no hace falta decirle qué tipo de dato es, porque Python detecta automáticamente el tipo de dato que estamos usando y se lo asigna a la variable. ¿Qué? ¿No me crees? Vamos a hacer una prueba. Para esta prueba debes tener conectada tu ESP32 a la computadora para que se habilite el comando REPL. Activamos REPL y esto nos va a permitir ejecutar Python en tiempo real. Haremos un video de esto más adelante. Digamos que tenemos la variable x y que x es igual a 60. Y ahora le preguntamos a Python, hey Python, dime qué tipo de variable es x. Y Python nos responde, x es de tipo entero. Ok, ahora asignémosle otro valor a x. Digamos que x ahora es igual a 23.87. Y nuevamente le decimos, hey Python, ¿qué tipo de variable es x? Y Python nos dice que es un número entero, que posee decimales y que es un float. Ahora se lo queremos colocar un poco más difícil y decimos que x es igual a IOBOTIC. Le preguntamos y Python dice que x es una cadena de texto. Y si queremos exigirle mucho más a Python, decimos que x es igual a 20, 30, 90. Le preguntamos qué tipo de variable es x ahora y nos dice que x es una tupla. La tupla es un tipo de dato complejo que vamos a ver más adelante en este curso. Como ven, no hace falta especificarle a Python qué tipo de variable estamos usando o qué tipo de datos, porque él detecta el tipo de dato y se lo asigna a la variable. Ahora bien, también existe un tipo de variable para almacenar datos fijos, es decir, datos que no requieran ser modificados. Y este tipo de variables reciben el descriptivo nombre de constantes. Y la norma PEP8 propone que las constantes en Python sean declaradas de la misma manera que las variables, pero completamente en mayúsculas. Veamos algunos ejemplos. Unos ejemplos correctos y ejemplos incorrectos. Un ejemplo correcto de una buena constante en Python sería mi constante. Como ven, a diferencia de mi variable, que era un nombre compuesto de dos palabras separadas por un guión bajo y respetando el espacio antes y después del signo igual, mi constante es un nombre compuesto de dos palabras separadas por un guión bajo que respeta los espacios antes y después del signo igual, pero escrita completamente en mayúscula. Esta es la única diferencia entre una constante y una variable en Python. Y lo hacemos así para diferenciarlas tan solo con poder leer el nombre. Un ejemplo incorrecto sería mi constante, en donde voy a acumular varios errores aquí nuevamente, en donde no escribimos completamente la constante en mayúscula. Es un nombre compuesto que no está separado por un guión bajo y no estamos respetando los espacios. Y para finalizar con el tema de las variables, vamos a mencionar un último dato muy importante y es que Python acepta la asignación múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en una sola línea de comando podemos declarar varias variables y al mismo tiempo asignarles un valor. Volvamos a ejecutar el comando REPL para hacer una prueba y que veas con un ejemplo mejor lo que te quiero decir. Tenemos la variable x, y y z y decimos que son iguales a 20, 40, 60. Ahora le preguntamos a Python, Python, ¿cuánto vale x? 20. Y y, 40. Y z, 60. Como ven, en una sola línea de código hemos aplicado la asignación múltiple. Hemos declarado las variables y le hemos asignado su valor. Otra forma divertida de utilizar la asignación múltiple es si hacemos una lista y decimos lista igual, utilicemos valores diferentes para ver que el ejemplo verdaderamente está funcionando y no que el valor quedó guardado en la variable. Lista igual a IOBOTICO, el primer valor. El segundo valor sería suscríbete. Y el tercer valor sería si te gusta. Muy bien. Ahora digo X, Y. Es más, utilicemos otras letras. A, B y C.
son iguales a lista. Y ahora le decimos, Python, ¿qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? Y como ven, hemos aplicado nuevamente la asignación múltiple utilizando una lista. También funciona con tuplas y con diccionarios. Hasta aquí el video de hoy. Este es el mensaje genérico de despedida. Espero que este video haya sido muy útil para ti, que hayas aprendido algo nuevo, que hayas sacado provecho. Así que si es así, regálame un me gusta porque me haces muy feliz cuando te gustan mis videos. Suscríbete, ya que eso me apoya mucho, y activa la campanita para que te des cuenta cuando suba un nuevo video. Antes de irme, quiero decirte que creé un canal en Discord. Voy a dejarte el enlace aquí abajo para que te suscribas y vayamos creando una comunidad. Cuando tengas dudas puedes escribir por allí. Si yo no te puedo responder, quizás otra persona activa lo hace, y así entre todos nos ayudamos, porque el conocimiento es libre.